Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reflexión y Acción Podcast. Para quienes escuchan por primera vez, contarles que en esta plataforma lo que buscaremos va a ser descubrir ideas, buenas prácticas, meditaciones que podamos aplicar en nuestro día a día y así mejorar nuestra vida. Todo esto hecho un libro a la vez, ya que en cada capítulo analizaremos un libro en específico e intentaremos extraer las lecciones que esta nos tiene para entregar. También, para quienes vuelven a escuchar, solo darle mi inmensa gratitud por todo el feedback, sugerencias y en definitiva palabras de aliento que me hicieron llegar. Fue tremendo recibir comentarios de su parte. Francamente significa muchísimo para mí. Y sobre todo estoy muy contento de que sigamos recorriendo este camino de descubrimiento juntos. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero mandarle un abrazo de corazón a todos mis amigos árabes y judíos que están escuchando. Me siento muy orgulloso de mi ascendencia palestina y al mismo tiempo muy agradecido de haberme rodeado de personas tan fieles como son mis amigos que pertenecen a la colonia judía. El haber visto caras de personas que uno quiere, de lo que uno podría llamar como el lado contrario, creo que aporta mucho para intentar buscar resoluciones al conflicto, intentar dialogar y también ver los peligros de lo que son las ideologías y absolutismos que surgen en momentos como este. Creo que cada uno tiene derecho a tener su posición ante lo que está pasando, pero al igual que los libros que leemos en el podcast, nos tenemos que dar el tiempo de entender lo que está pasando a cabalidad. Si reducimos nuestras fuentes de información a historias de nuestros influencers favoritos, hilos de Twitter y TikTok de 30 segundos, es inevitable caer en simplificaciones de un conflicto que lleva más de 70 años. Dejaré en la descripción libros y episodios de podcast que para mí fueron muy valiosos para entender mejor lo que está pasando hoy día. Pasamos derechamente a lo que es el libro que hablaremos hoy, llamado Héroes, el cual se escribió por Stephen Fry. Y es un libro que, mediante lenguaje, digamos, que ocupamos hoy en día, a diferencia de los libros históricos de mitología griega, vamos a saber y entender cuáles fueron estas historias de los héroes mortales que existen en esta mitología. Por un lado, podría verse como una elección, digamos, curiosa de por qué estaríamos estudiando mitología griega, pero esto, a mi parecer, son mucho más que historias entretenidas, pero nos aportan muchísimo a nosotros de cómo podemos abordar nuestra propia vida. Por un lado, las historias tratan con dioses, semidioses y mortales que se relacionan uno entre el otro. Entonces, estas historias nos sirven como referencia para entender lo que es la naturaleza humana y, a mi parecer, logramos entender estos conceptos de mucho mejor manera, ya que son contados con una historia en vez de con conceptos áridos como lo podría ser leer un libro de psicología, por ejemplo. Segundo punto que me parece importante destacar es que si bien este autor tiene una serie de diferentes partes de la mitología griega, no hice el primero porque el primero eran de dioses, quienes tienen superpoderes y las historias pueden parecer más lejanas. En este caso particular hablamos de héroes mortales o en algunos casos semi-mortales, pero tienen la falencia igual que nosotros, tienen debilidades y de esta manera podemos nosotros tomar estas referencias a personas como tú y yo y darnos cuenta que a veces con un poco de ayuda nosotros podemos lograr cosas increíbles. Y por último, tomo las palabras del autor llamado Joseph Campbell, autor que en algún minuto se percató que mitologías de diferentes sociedades que estaban a miles de kilómetros de distancia tenían muchos temas en común. Dijo que los mitos son pistas para la potencialidad espiritual del ser humano. Entonces, yo sí creo que el leer mitos o incluso estudiar religiones que no son la propia nos ayudan a entender este lado espiritual del ser humano
pero al mismo tiempo, dado que no son algo con que nosotros fuimos criados, se nos permite interpretarlas sin darle el lado más bien literal. Hoy solo hablaremos de tres héroes en particular, porque si no el capítulo iba a salir de 3 horas, pero el libro contiene 8 diferentes historias, muy didáctico y muy rápido de leer. Así que si están en un momento de inspiración baja, de motivación baja, recomiendo leerlas todas. Así que les dejaré el link para poder comprar el libro, ya sea en inglés o en español, en la descripción del capítulo. Comenzando por la introducción, el autor realiza una definición de qué sería un héroe. Y lo que él dice es que estos son hombres y mujeres que se atreven a mejorar el mundo, permitiendo al resto florecer. Entonces, en la mitología griega se lleva un poco al lado literal, ya que nosotros tenemos héroes que se atreven a ir a estos lugares hostiles, vencer a monstruos que están en estos lugares, y de esta forma el resto de la humanidad puede seguir viviendo seguro. Ahora menciono de nuevo a Joseph Campbell, quien le da un giro un poco diferente a una idea muy similar, quien habla del viaje del héroe y plantea que cada uno de estos héroes sale de su hogar a un lugar desconocido, donde va a conquistar un nuevo desafío y que este desafío le entrega un tesoro. Y este tesoro es el que él vuelve a entregar a donde él se originó, a su hogar. Y de esta manera, este regalo que podría haber sido, por ejemplo, el fuego o una tecnología nueva, es lo que nos permite crecer como sociedad. Entonces, si se fijan, estas dos ideas nos hablan de lo mismo, que existe la responsabilidad de algunos pocos para que el ser humano esté a salvo y pueda seguir avanzando o floreciendo, como dijo el autor. Una temática en común de prácticamente todas las historias es que todos los héroes muestran lo que en la antigua Grecia se hablaba de pasiones, los cuales son impulsos incontrolables que todos tenemos, que en la psicología actual podría ser interpretado quizás como la sombra, y, y se muestra que cada persona tiene sus propias pasiones que pueden ser diferentes al resto, puede ser envidia, puede ser rabia, y lo que nos plantea esto es que hasta los dioses tienen estas pasiones, no solo los mortales, lo que nos hace ver que tenemos que aceptarlas, entenderlas y poder trabajar con ellas, porque todas esta historia llevan a consecuencias trágicas cuando los héroes son dominados por estas pasiones. Entonces, por un lado, no es solo entender que esto vive dentro de nosotros, pero también que nosotros somos afectados de manera muy diferente. Hay una historia que tampoco voy a entrar en detalle, pero existe un barco que va navegando y ellos empiezan a escuchar la canción de las sirenas, que las sirenas hacía que los hombres se volvieran locos. Y logran navegar, logran superarla, pero que uno de los tripulantes se vuelve loco más que el resto y termina nadando hacia su perdición. Entonces, eso recalca que tenemos que saber qué son las cosas que nos afectan a nosotros personalmente y así evitar tener este tipo de eventos. Algo que me encantó de básicamente cómo se cuentan estas historias es que todo lo que nosotros no podemos entender y son misterios se personifican en dioses o semidioses, y de esta manera nosotros podemos visualizar y, entre comillas, entender por qué algo podría estar pasando. Si bien hay cosas que ahora ya entendemos, ya sabemos que cuando caen relámpagos no es porque los dioses están enojados con nosotros, pero existen misterios de la humanidad, de cómo puede ser cuando alguien se enamora, que se explicarían acá en que Eros nos atacó con su flecha y caímos ante su encanto. Entonces, esto sí me parece valioso porque de esta forma podemos aceptar que existen fuerzas que, a pesar de que no podemos controlar, podemos entender y un poco hacernos amigos de ella con esta caracterización. Lo llevo a un ejemplo
relativamente reciente en que Winston Churchill, ex ministro de Gran Bretaña, él sufría lo que se llama depresión no estacional o que le atacaba por épocas. Entonces, cuando surgían estos momentos de depresión, él le decía a su señora que había vuelto el perro negro, que era este perro que no se iba de su lado y que lo acompañaba. Y que en ciertos momentos, ya cuando había pasado su época, el perro negro se iba, pero podía volver en cualquier minuto. Entonces, de esta manera, cuando él se refería a su perro negro, ya sea su amigo o su señora, todo el resto podía entender realmente qué estaba sintiendo y qué estaba pensando sin tener que entrar en detalle, ya que lo habían caracterizado como algo real. La primera historia que les quiero contar es sobre Perseo, quien era hijo de Zeus y de una mortal llamada Danae. Ellos vivían en Argos con el padrastro de Perseo también. Y dado el historial de la madre de Perseo, en la práctica fue una madre soltera gran parte de su vida, lo que generó que él fue siempre muy sobreprotector de ella. Entonces llegó un momento en que el rey se enamora de la mamá de Perseo, pero sabe que va a ser muy difícil cortejarla porque él tenía esta actitud ante ella. Entonces él crea un plan que a su parecer era una muerte segura. Entonces lo invita a un banquete a su casa, donde cada invitado tenía que llevar un caballo. Perseo llega con las manos vacías y él sabe que al hacer esto está atacando la inseguridad más grande de Perseo, que era su propia pobreza. Entonces cae derechamente en la trampa porque Perseo le dice al rey que si bien no tiene un caballo, él va a hacer lo que él le pida. Entonces él le pide que vaya a matar a Medusa, que es un monstruo gigante que tiene serpientes en vez de pelo y ojos que transforman en piedra cuando la miras. Con esto vemos claramente la primera aparición de estas pasiones, en el caso de Perseo siendo su propio orgullo y su ego. Él, por no quedar mal, se embarca en un camino que no hace ningún sentido, dado que era un desafío que no tenía por qué tomar, arriesga la muerte, y no solo esto, cuando vuelve, habían capturado a su padrastro, a su madre, y habían quemado su casa. Entonces, no solo está el peligro de tomar decisiones irracionales y que nos vamos a arrepentir, pero también está el peligro de que personas puedan ver cuáles son estas pasiones que nosotros tenemos y que se aprovechen de ellas. Entonces, justamente acá está la primera advertencia de por qué tenemos que tener presente cuáles son y no dejarnos engañar por ellas. Ya emprendiendo su viaje de ego, Perseo primero va al oráculo para pedir ayuda de cómo puedo lograr esto. El oráculo lo manda a una ciudad llamada Dodona, donde él estando en un templo se le aparecen dos dioses llamados Hermes y Atena. Estos dos dioses son hijos de Zeus, lo cual convierte a Perseo en sus hermanos. Entonces los dioses se le acercan a él y le dicen: hermano, nosotros no podemos matar a Medusa por ti, pero sí podemos darte un poco de suerte. Donde acá le pasan implementos que van a ser cruciales en su aventura, que vendría siendo un gorro que lo hace invisible, un escudo que está tan pulido que cumple de espejo, un cuchillo que corta todo, una mochila y sandalias que le permiten volar. La frase que le dijeron los hermanos de Perseo a él me quedó dando vuelta porque creo que tiene dos componentes súper importantes. Por un lado, ellos le dicen: podemos darte un poco de suerte, que se refiere a los implementos que fueron ayuda de los dioses. Entonces, esto da el valor a cómo nosotros siempre tenemos que estar no solo dispuestos a ser ayudados, pero también pedir ayuda, porque pidiendo ayuda vamos a poder realmente recibir estos regalos que pueden ser tanto implementos como palabras de sabiduría de personas que saben más que nosotros. Y por otro lado está la parte de la frase que dice: no podemos matar a Medusa por ti, donde dice que nosotros vamos a recibir asistencia, pero existe cierto límite hasta donde te pueden ayudar. Y nosotros tenemos que hacer nuestra propia suerte y forjar nuestro propio camino. Ya armado de estos implementos,
Perseo llega a la isla donde viven las tres hermanas, quienes se encuentran durmiendo cuando él llega. Él, por un lado, se pone las sandalias para poder acercarse sin hacer ruido y al mismo tiempo ocupa el escudo para mirar a Medusa y asegurarse que si ella despierta y lo mira a los ojos, no va a estar mirándola directamente y no va a ser petrificado. Perseo se logra acercar, pero justo antes de cortar su cabeza, ella se despierta, intercambian miradas por un segundo. Perseo decía que él esperaba que fuera una mirada horrible y terrorífica, pero la mirada era tan atractiva que a él incluso le llegó una tentación de querer mirarla directamente. Entonces, por suerte, él no hace esto y sí le corta la cabeza, pero yo lo asimilo mucho con, puede ser, por ejemplo, adicciones, relaciones tóxicas, que nosotros sabemos que nos hace mal, sabemos que nos podría llevar incluso a nuestra perdición, pero cuando estamos a su alcance, tenemos cero poder sobre ellas. Ya habiéndole cortado la cabeza, él lo guarda en su mochila, que le habían regalado los dioses, y él ya escapa de vuelta. En todo el viaje de vuelta, Perseo se imaginaba cómo iba a ser su recibimiento de héroe, pero cuando llega, ve que habían quemado su casa y que habían capturado como rehén tanto a su mamá como a su padrastro. Él va a encararlo, el rey toma todo su ejército y intenta atacar a Perseo, pero Perseo en ese minuto desde su mochila saca la cabeza de Medusa y petrifica al rey y a todo su ejército. Acá vemos una ilustración más bien concreta de cómo un desafío que nos presentó la vida nos entregó una herramienta que nos permite superar desafíos futuros. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que constantemente ocupar los regalos que nos puede ir dando la vida de logros pasados. Entonces, de esta manera yo me doy cuenta como si Perseo no hubiera ido a vencer a Medusa, cuando se hubiera enfrentado al ejército, él no hubiera habido chance de que hubiera ganado. Pero dado que había logrado esta aventura, él logra sobrevivir y salvar a su familia. Bueno, pasamos ahora a uno de los héroes más conocidos de la mitología, que es Hércules. Él era hijo de una mortal llamada Alcmena y de Zeus, dios de dioses. Él, para lograr su cometido con Alcmena, toma la forma de su marido, lo cual hace que nazca este hijo llamado Hércules y que genera la furia de Hera, quien estaba casada con Zeus. Entonces, en vez de descargarse con Zeus, él descarga toda su ira ante Hércules. Acá es donde empezamos a tomarle el peso de lo trágicas que son estas historias. Hércules era una persona casada, que vivía una vida tranquila con su familia, pero Hera busca llevar la vida de Hércules a lo que ella llama un estado de vacío. Entonces lo hace alucinar, le da lo que se llama un estado de ceguera y le hace ver monstruos en donde estaba su familia. Entonces él en su ataque de locura mata a su propia familia, para luego quitarle este velo de locura y él darse cuenta de la atrocidad que había cometido. Entonces esto también lo relacioné mucho con algo que tiene el lenguaje en inglés, que cuando uno dice que alguien está enojado, se puede decir que alguien está angry o que está mad. Y mad también significa alguien que está loco. Entonces podemos tomarle el peso de que estos ataques de enojo realmente nos hace actuar fuera de nosotros y vemos de inmediato como esta pasión, en este caso el enojo, nos puede hacer perder todo lo que valoramos en un instante. Y no solo esto, nosotros podemos ver el peso de nuestros actos cuando estamos actuando ante estas pasiones como es el enojo, que es francamente un estado de locura. Solo podemos tomarle el peso cuando este velo se nos quita. Como se pueden imaginar, Hércules queda desolado y en algún minuto va al oráculo de Delfos para saber cómo es que puede purificar este pecado que cometió. Y no solo esto, lograr la inmortalidad para así poder ir a buscar a su familia a lo que los griegos llamaban el Hades, que es el submundo o el infierno para nosotros.
lo que le dice el oráculo es que él va a tener que seguir las instrucciones de un rey que le va a dar 12 labores o 12 trabajos y de esta manera va a poder purificar sus pecados. Bueno, y no entra en el detalle de las 12 labores que Hércules tiene que tomar, pero quería, por un lado, describirles lo que fue la primera labor, que es ir a la cueva del león de Nemea, que era una ciudad, matarlo y extraerle su piel. Porque la ventaja que tenía este león era que su piel era impenetrable. Entonces, de ahora en adelante, Hércules, después de esta primera labor, empieza a ocupar la piel del león como una armadura y de esa manera tiene una protección impenetrable. Y esto toma sentido porque en la labor número 12, Hércules se enfrenta a un perro gigante que tiene 3 cabezas y que tiene una serpiente de cola. Entonces, a medida que Hércules se acerca a estrangular cada una de las cabezas, la cola del perro trata de atacar a Hércules por la espalda, pero gracias a la protección que tenía de la piel del león, él logra salir inmune y no lo envenena. ¿Qué nos dice esto? Nosotros logramos ver que, si bien existe cierta monotonía y repetición en lo que tenía que hacer Hércules, es decir, tomar el desafío, hacer el viaje, ir a buscar al monstruo y volver al rey, existe claramente un componente de avance. Entonces, nosotros no solo estamos dando vuelta en estos ciclos de la vida, que vamos a tener siempre, pero existe una posibilidad de avanzar en lo vertical. Nosotros vemos que Hércules, a medida que iba venciendo cada uno de estos desafíos, no solo era algo que se repetía en una dimensión circular, pero él podía ir subiendo diferentes niveles, avanzando en esta espiral, y de esta manera él podía lograr llegar a alturas que no hubiese sido posible si no hubiese vencido cada uno de los niveles que se fue enfrentando. Y para cerrar la historia de Hércules, me quedo con una de las reflexiones que me generó mayor impacto cuando Hércules se encuentra con Prometeo, quien era uno de los titanes que él fue al Olimpo, que es donde viven los dioses, robó el fuego y se lo entregó a la humanidad. Y él fue castigado y lo encadenaron los dioses a una piedra por haber robado el fuego. Y acá es donde entramos a una de estas discusiones súper profundas que nos entrega la mitología, dado que el titán le dice a Hércules de que Zeus tenía un plan para él. Hércules responde preguntando en realidad, ¿acaso no soy nada más que un instrumento de los dioses? ¿No tengo voto? Y acá Prometeo lo que le dice es, comillas, el destino es real, pero también es real tu propia mente, voluntad y espíritu. En cualquier minuto puedes dejarlo todo botado, e irte al campo y vivir una vida tranquila, olvidando así los planes que tiene Zeus para ti. Eres libre. Y Hércules responde, es cierto, y me encantaría tener una vida así, pero sé en mí que no es la razón por la cual estoy en la tierra. No porque los oráculos me lo hayan ordenado, pero porque yo lo siento dentro de mí. Sé de lo que soy capaz, y negarlo sería una traición. Y si lo hiciera, miraré hacia atrás odiándome. Para mí, esta es la reflexión más importante de la historia de Hércules. Nos revela que nosotros somos los únicos que sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos y que hay que darse el espacio para escuchar a dónde es este lugar que nos tenemos que dirigir. No solo esto, plantea cómo nosotros en cada instante de la vida siempre vamos a tener dos posibles caminos. Uno de ellos, un camino tranquilo, pero que nos puede llevar, digamos, a ciertos sentimientos de desolación, de autotraición incluso. Y el otro camino que es más tortuoso, pero que es el único que nos va a dar real satisfacción con nuestra vida. Esto lo relacioné con un episodio personal. Yo estaba en mi primer trabajo y empecé a hablar con un amigo que estaba postulando un posgrado. Y dentro de la postulación se le preguntó en un ensayo de qué es lo que le hace sentir vivo. Y eso realmente generó empezar a meditar de qué es lo que realmente me responde esta pregunta. Y también me generó
bastante tristeza porque me di cuenta que hice mi lista de qué es lo que realmente me hace sentir vivo y pude observar que mi día a día rara vez se componía de estas actividades. Claramente, hacer una planilla de Excel no estaba dentro de esas actividades. Entonces, generó una reflexión súper profunda en mí. Y no solo esto, lo discutimos con amigos, lo hablamos por WhatsApp en un grupo que no suele ser para nada serio. Y sorprendentemente, se generaron discusiones súper introspectivas de qué es esa cosa tan personal que te hace sentir vivo y cómo estoy haciendo mi vida, en qué estoy trabajando, con quién me relaciono, que favorezca ese sentimiento, que a mi parecer vendría siendo este camino que Hércules toma, que es más tortuoso, pero que es una decisión personal y que es lo que único que nos va a permitir no sentir que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Acá los invito a que nos preguntemos qué es lo que realmente nos hace sentir vivos, escuchar qué te dice la intuición hacia dónde dirigirse o hacia dónde alejarse y tomar acción para que así podamos componer nuestro día a día de cosas que realmente nos hacen sentirnos vivos. Bueno, y ahora pasamos a la última historia del día, que le va a gustar a los más románticos. Esta es la historia de Orfeo. Él lo describen como el Mozart del mundo antiguo, siendo que era un héroe que tenía un talento musical increíble, a tal nivel de que él con su música podía encantar a dioses, bestias y humanos. Algo que me sorprendió mucho de esta historia es que no hablan de un talento que le dieron los dioses, como lo fue la fuerza sobrehumana de Hércules, por ejemplo, sino que hablan de alguien que cultiva su propio oficio. Y no solo esto, que él estaba increíblemente apasionado por la música, y nos da un poco luces de cómo nosotros, siguiendo nuestros intereses, podemos generar un círculo virtuoso, dado que hacemos algo que nos gusta, generamos aprendizajes y logramos impactar a todo nuestro alrededor. Entonces, de esta forma, nosotros, siguiendo en este círculo virtuoso, en que seguimos aprendiendo y mejorando nuestro oficio, vamos a poder distinguir ante el mundo, hacer algo que nos apasiona y convertirnos en alguien realmente especial. Esto lo relaciono mucho con lo que dice un autor llamado Naval Ravikant, que él dice que si yo estoy en un trabajo que no me gusta, siempre va a haber alguien al lado que sí le encanta y que va a poder superarnos en poco tiempo, lo cual es lógico. Yo, si es que realmente quiero generar resultados sobresalientes, tengo que estar haciendo algo que realmente me interesa, porque esto va a generar la motivación requerida para poder destacar. Le aviso desde ya que esta historia es trágica. Orfeo pierde a su señora Eurídice en un accidente y en su desolación se aparece el dios llamado Apolo, que ya se le había aparecido a Perseo de hecho, y le dice que la única manera de recuperarla era bajar al Hades, que era este mundo subterráneo donde todas las almas vivían después de morir. Entonces, acá se decide lo impensado y Orfeo decide bajar a este inframundo a rescatarla. Y es increíble pensar que él, motivado por la pérdida, emprende este viaje no por conseguir una señora nueva, que podría ser el caso de que el amor te lleva a hacer algo, pero es la pérdida que lo hizo hacer este viaje increíble y así recuperarlo. Entonces yo lo relaciono mucho como muchas veces nos puede doler muchísimo lo que perdimos, lo que no se logró, imaginar lo que pudimos haber llegado. Entonces esto puede pasar a ser muy traicionero porque cuando ya no tenemos algo, le damos muchísimas vueltas, pero el momento que lo teníamos, sí lo dejamos de lado. Entonces, esta historia me ayudó muchísimo a hacer el ejercicio de constantemente poner en perspectiva lo que tengo hoy. Yo tengo la tendencia lamentable de siempre ponerme metas y decir, cuando logre esta meta, voy a ser feliz. Cuando salga a la universidad voy a ser feliz. Cuando me asciendan en mi trabajo voy a ser feliz. Y ¿cuántas veces
nos pasó después que nosotros miramos hacia atrás y nos dimos cuenta que el minuto que nosotros veíamos como transitorio, como algo que era solo de paso, empezamos a añorarlo y a darnos cuenta de que sí fue un gran momento. Entonces, trato de hacer el esfuerzo constante de valorar lo que tengo hoy día, darme cuenta que el día de mañana lo puedo extrañar muchísimo e incluso forzarme un poco a imaginarme de cómo sería si es que yo pierdo esto que tengo hoy y así realmente valorar todos estos logros, todas estas relaciones, todas estas situaciones actuales que en su minuto yo dije, cuando tenga esta cosa voy a ser feliz. Bueno, y con esta pena negra, Orfeo emprende su viaje a Hades y acá se encuentra primero con un botero que le menciona que él no va a cruzarlo, él solo cruza a las almas que ya están muertas. Entonces, acá Orfeo ocupa las herramientas que tiene a mano, que es su música, le canta una canción de apreciación que se trataba de el trabajo incansable que hace este botero por toda la eternidad y así logra convencer a este botero de que lo cruce. Después se enfrenta al perro guardián del Hades, que si recuerdan es el mismo que Hércules se enfrentó en su 12ª labor, y le canta una canción y logra que este perro, que era invencible, se quede dormido. Entonces, esto nos revela como muchas veces personas que parecen muy fijas en su posición y que no van a ceder nunca, si nosotros apelamos a su emocionalidad y entender quiénes son y qué los motiva, vamos a poder llegar a ellos. No así con la lógica, que la lógica muchas veces no nos puede llevar a nada. Era tan encantador la música que lograba hacer Orfeo, que incluso Hades, quien su única labor es asegurarse de que las almas se queden por la eternidad en este submundo, se ve encantado por la música y cede y le dice a Orfeo de que sí está dispuesto a dejar a su señora ir, a Eurídice. Sin embargo, cuando él está a punto de irse con Eurídice, el encanto de la música se acaba y Hades le pone una única condición y le dice que para poder salir del inframundo con ella, él va a tener que ir primero, ella va a tener que ir mínimo 10 pasos atrás de ella y que no puede darse vuelta. Está totalmente prohibido. Entonces de esta manera él se empieza a ir del inframundo y cuando ya ve la luz al final del túnel, se emociona un poco y empieza a apurarse, da unos pasos más rápidos y deja de escuchar los pasos de su señora. Y en ese minuto se da vuelta, cruzan miradas por un segundo y Eurídice se esfuma por siempre para irse de nuevo a Hades. Una historia desgarradora, francamente. Yo creo que lo único que puedo sacar de esto, más allá de la pena que me generó, fue que existen momentos en la vida de que realmente no existe nada que pueda hacer para controlar mi situación. El preocuparte y el tratar de controlar esta situación muchas veces puede llevar a efectos contrarios irremediables, como fue el del pobre Orfeo, que cuando surgieron estas dudas trata de alguna manera asegurarse de que su Eurídice estaba bien y pierde la oportunidad de estar con ella. No así, no desesperen porque cuando Orfeo, después de seguir viviendo, él fallece y como todas las almas, va a Hades y finalmente, después de años, se logra reencontrar y estar toda la eternidad con Eurídice. Como reflexión final, solo compartir que este libro me encantó, me pareció increíble, muy emocionante, entretenido de leer, si es que se ve solo desde el lado superficial de las historias, desgarrador en algunos momentos, pero creo que tiene tanta sabiduría dentro de cada una de las historias, cada frase tiene mucho para pensar, que creo que hay mucho valor en uno darse el tiempo de leerla y ver qué resuena con uno. Porque yo
cuando niño sí conocía estas historias, conocía la historia de Hércules, pero leerlo en este minuto de mi vida me dio una interpretación totalmente diferente. Y me imagino que si lo vuelvo a leer más adelante, también van a haber diferentes aspectos que voy a poder darme cuenta y que me van a poder apoyar en mi vida actual. Así que agradecerles por estar acá y espero que nos veamos pronto. Un abrazo.